Adriana, contanos entonces cómo se llama este proyecto y en qué están trabajando. Es un proyecto que investiga el uso y manipulación de agrotóxicos en el cinturón productivo de Florencio Varela. Está especialmente destinado a realizar las prácticas y las representaciones que tienen los productores. Y el por qué los productores están utilizando tanta cantidad de agrotóxicos y la manera en la que lo están empleando. Sobre todo trabajándolo desde sus propias voces, ¿no es cierto? No nosotros como investigadores o técnicos ir a decir qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué se está haciendo mal o bien, sino bueno, a partir de lo que ellos están viviendo y del por qué los están empleando, buscando bueno, algunas pistas para ver por dónde se pueden buscar estrategias alternativas a ese uso. El proyecto surge porque nosotros inicialmente llegamos a los productores dentro de un proyecto que estaba interesado en identificar situaciones de trabajo infantil. Y bueno, fuimos desde esa perspectiva, pero una vez que nos encontramos en el territorio nos dimos cuenta que además de haber trabajo que hay que discutir, si es trabajo infantil o trabajo familiar o de unidad productiva, nos encontramos que estaba absolutamente atravesado por esta realidad de los agrotóxicos en la producción. Entonces los niños se encuentran permanentemente expuestos a condiciones insalubres y de exposición a los agrotóxicos. Nos resultó interesante contar, revisar prácticas y representaciones desde las voces de los propios actores, porque si no hay estudios tanto para el trabajo infantil como para este tipo de prácticas y riesgos que están vistos desde la perspectiva del investigador, normatizados, con estándares, pero eso no termina de dejar a la luz las condiciones reales que encontramos en el territorio. ¿Y cuáles son los determinantes que están incidiendo en el uso de esos químicos? O sea, los determinantes sociales, económicos, tanto en eso como en el trabajo infantil, ¿no? Porque la mayor cantidad de productores son de origen boliviano y entonces está naturalizado como que los chicos trabajan porque es parte de su cultura. Y lo que nosotros estamos denunciando desde hace algunos años es que no, es claramente una situación de trabajo infantil porque no están en un marco de agricultura familiar y en su lugar de origen, sino que están trabajando para un tercero, para una economía de mercado y en determinadas condiciones que claramente los sacan de lo que tiene que ver con la cuestión cultural. Estamos haciendo fundamentalmente los mapas de riesgos, es decir, viendo todo el circuito de uso de los agrotóxicos, desde la compra de los productos hasta el descarte y viendo cuáles son las diferentes instancias de riesgo que se dan a lo largo de todo ese circuito, ¿no? Y ahí aparece de todo, desde la compra fragmentada, que en teoría está prohibida, pero bueno, por cuestiones económicas y demás, terminan comprando fragmentado, el producto pierde el etiquetado, a dónde se lo guarda, de qué manera, cómo se lo aplica, quiénes lo aplican, cuál es el rol de los chicos en esa instancia, que algunos son ellos mismos los que tienen la mochila y fumigan, otros acompañan a los padres acomodando mangueras, y bueno, empiezan a aparecer un montón de prácticas y a su vez de nociones naturalizadas por ellos mismos como parte del cotidiano, sin ver los riesgos que acarrea, o sabiendo de los riesgos, no les queda otra alternativa que al estar inmersos en ese contexto que seguir de esa manera. Cuando llegamos al territorio, nosotros comenzamos a trabajar con los chicos en las escuelas. Y una de las expectativas nuestras o de los preconceptos nuestros era que los chicos no iban a reconocer la diversidad de químicos que se estaban utilizando, químicos comerciales, que son de una gran diversidad. Y hicimos unos juegos en un taller y los chicos conocían 18 productos comerciales y sabían cómo se preparaban, sabían cómo se mezclaban, tenían sus propias interpretaciones de cómo se tenía que hacer, porque estaban totalmente inmersos en el ciclo de producción y en su cotidianidad. Entonces, ese fue como vos decís, algo nuevo, como que nos encontramos. Y a partir de ahí fue que reformulamos la investigación.
investigación, ¿no? Es decir, pusimos más acento en las descripciones y narraciones que los chicos hacían, para después sí ir y contrastar con otros actores. Con adultos, o sea, todo eso nos sirvió para ponerlo en juego a la hora de armar los talleres con los adultos, porque ya no era alguien externo el que estaba mencionando determinadas prácticas, sino que eran desde los relatos de sus propios hijos en muchos casos. Entonces era como que ellos ahí o potenciaban eso y lo reafirmaban, o decían no, pero acá no, porque en realidad se hace así, así, y usamos tal cosa y con tal otra mezcla, y sirvió también para revisar sus prácticas, ¿no es cierto? Fue muy interesante ver cómo trabajando con los adultos había situaciones que durante los talleres se identificaron como situaciones de riesgo y que antes no eran vistas como situaciones de riesgo. No sé, puedo nombrar un ejemplo que decían, no, nosotros a los chicos ya no los hacemos que participen en el trabajo porque sabemos que es riesgoso. Le pedimos solamente que nos ayude a llevar la manguera. La manguera es una manguera que está bañada en agrotóxico. Dijeron, o sea, eso mismo salió en la discusión del taller y dijeron, bueno, otra cosa para considerar. Como pequeñas prácticas naturalizadas empezaron a salir a la luz y a dejar esto, ¿no?, en claro las condiciones de riesgo que tenían detrás. Particularmente nuestra universidad, que tiene una perspectiva de construir desde el territorio, nos permite esto, llegar a trabajar conjuntamente con la comunidad, porque no es que no se venía haciendo trabajo, hay un trabajo técnico súper potente, necesario, imprescindible, que ya está anclado en el territorio. Entendemos que empezamos a construir diferencias. Sí, hasta los propios productores empezaron a preguntar desde un lugar diferente. Hay una alternativa de producción que es la agroecológica o una producción tendiendo a la orgánica, bien, y eso empezó a ser no solo, vuelvo a decir, no solo por este trabajo, pero es un anclaje más para el trabajo territorial que se está haciendo en ese sentido. Y empieza a circular y a valorarse ese tipo de producción cada vez más fuertemente. Incluso lo que surgió fue la necesidad de tener reuniones mensuales con referentes de diferentes organismos, sea a nivel municipal, provincial y de nación, donde se ponían en común estas cosas que estaban pasando en territorio y por ahí se podían ajustar determinadas políticas. Llegaba, por ejemplo, una unidad sanitaria a la zona y les hacían el control dental, pero no se fijaban en otras expresiones físicas que por ahí estaban dando cuenta del impacto de los agrotóxicos en ellos. Entonces, como empezar a mirar otras cuestiones, ¿no es cierto? Es un proyecto interdisciplinario donde estamos participando, bueno, docentes de diferentes carreras, investigadores de diferentes ramas y estudiantes, muchos estudiantes de diferentes carreras. Y eso le da una riqueza, bueno, exquisita, ¿no? Por un lado, porque aprenden a trabajar de manera conjunta los chicos desde su formación de base y también aprenden lo importante del saber del otro, ¿no es cierto? Y esto de que no es que llevamos una solución o bajamos la universidad a territorio, sino que la idea es una construcción conjunta y que justamente esta universidad tiene esa impronta, ¿no es cierto? La evaluación que hicimos nosotros de nuestro proyecto, del recorrido que estábamos llevando hasta el momento con los estudiantes que participaban, ellos valoraban específicamente el cambio de mirada que habían tenido ellos respecto de su propio territorio, porque muchos viven en el mismo lugar donde trabajan estos compañeros que son productores, pero la mirada de ellos era como de exclusión, o sea, o que era otro mundo, ¿no? En cambio ahora podían verlos como vecinos, podían verlos como integrados en una trama de distintos órdenes, ¿no? O de dominación o de salud o lo que fuera, como que estábamos todos dentro del mismo juego.